Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Saludamos en especial a nuestros alumnos de quinto de secundaria. En la sesión pasada estuvimos hablando acerca del romanticismo y quizás hay algunos datos que deben adicionarse, pero debido a que tenemos que completar los temas y la expectativa está en que estamos empezando justamente en el tema del romanticismo, el realismo y el simbolismo, pues quiero completar estos tres temas para que tú puedas terminar o ir avanzando en el desarrollo de tus módulos. ¿Listo? Bien. Entonces hoy hablaremos acerca del realismo. La visión realista, como yo les he mencionado a cada uno de ustedes, es un movimiento cultural, es propio de una sociedad burguesa, a la que no le agradan las fantasías idealistas románticas. Entonces, ¿cuál es la pretensión de este movimiento literario? Reflejar la realidad cotidiana con total fidelidad. Aunque esto significase el tener que evidenciar problemas sociales, hechos que muestren quizás la degradación del hombre, eh, en las cuales se ponga de manifiesto o en las cuales se pueda identificar o reconocer alguna que otra circunstancia respecto a sucesos que acompañan la vida del hombre. Ahora, este movimiento se desarrolla en Europa, específicamente en Francia, desde 1830, ¿no? En este caso, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX hasta los últimos años de este mismo siglo, ¿no? Por supuesto que vamos a observar que el realismo iniciado en Francia también tiene repercusiones en Rusia, también tiene repercusiones en España, donde vamos a observar eh, este movimiento literario. ¿Ya? En España el movimiento literario se desarrolla de forma tardía, y en este caso el autor más importante es Benito Pérez Galdós con su obra La Fontana de Oro, y la otra obra se llama Marianela. En la cultura del realismo, que nos compete el punto número 2, existe una influencia del positivismo como ideología. En la literatura, está en la parte de abajo, busca reflejar el entorno de modo objetivo. La objetividad es su característica principal. El poder mostrar o señalar las vivencias sociales más importantes, ¿no? El lenguaje es simplificado, es directo en los temas y personajes extraídos de la realidad. El cambio de gustos en los géneros, ¿no? La narrativa, los artículos, y existe una intención social. ¿Cuáles son los rasgos de esta literatura? En principio, existe un abandono del yo romántico individual por el yo social. ¿Y esto qué tiene que ver? En que de distintas formas el romanticismo va a evidenciar que los estados sociales son importantes, ¿no? Los estados sociales son necesarios, y de cuando en cuando eh, podemos identificar la evasión en el tiempo, en el espacio, para poder mostrar de una forma realista eh, respecto a su vida cotidiana, respecto a situaciones sociales eh, que quizás no son ajenos a cualquier persona, ¿no?
Otro rasgo de esta literatura es la expresión de sentimientos que sustituye el análisis de ambientes y grupos sociales y su influjo en el carácter de los personajes. Estos temperamentos, eh, estas conductas van a ser quizás, por ejemplo, se me ocurre la ingratitud de Juan Pablo en la obra Marianela respecto a esta muchacha que era un poco o que no era agraciada físicamente. Se me ocurre también Madame Bovary, ¿no? En la obra Madame Bovary de Gustavo Flaubert, como Emma fue ingrata con Charles. Esa es otra visión. También existe observación y descripción precisa de la realidad, ¿no? Que es objetiva, que es imparcial, que es severa. Existe una ubicación próxima a los hechos, ¿no? Ser cercano, mostrar que el hombre tiene estas falencias, tiene estas limitaciones, estas debilidades. ¿Y con qué fin existe el realismo? Con criticar social, políticamente al romanticismo, se le opone, ¿no? Hay que entender que no va a haber poesía, pero lo que sí vamos a encontrar es la novela. También es el ensayo, aunque también se va a cultivar el relato breve. Eh, Cuando hablamos de la observación y descripción de la realidad, es que los autores van a documentar sobre el terreno, ¿no? Sobre la realidad, y se van a fundamentar sus descripciones en series minuciosas, ¿no? Se va a dotar a los personajes de carácter para describir sus estados de ánimo. Es más, podemos encontrar que Crimen y Castigo, eh, Ana Karenina, los hermanos Karamazov, La Guerra y la Paz, los personajes tienen un carácter establecido, bien marcado. Describen sus estados de ánimo, cómo estos evolucionan, cómo estos cambian, qué consecuencias les trae. Eh, y si decimos la ubicación con los hechos o próxima a los hechos, es porque la mirada de los realistas va a desplazar lo cotidiano, va a eliminar la fantasía. Si, por ejemplo, vamos a hablar acerca de un castillo medieval, este tiene que existir, tiene que tener una temporalidad, tiene que tener las características que tiene en materia, las vamos a plasmar en este texto, en un momento presente. ¿Y por qué he afirmado hace un momento que el propósito del realismo es la crítica social? En principio, porque, bueno, los autores conservadores tienen una descripción de la realidad, y sobre todo para mostrar la degradación de los valores tradicionales, ¿no? Quizás hasta obsoletos o arcaicos. Vamos a tener que a veces convivir con una mentalidad conservadora, y es que esto no se convierta en un problema, sino por el contrario, sea también un punto de quiebre. Hablemos sobre la novela realista. Tiene su origen en Francia en la primera mitad del siglo XIX. En Francia se inicia con su precursor, que es Stendhal. Recuerda que Stendhal es el seudónimo de Henry Mary Bailey, o Henry Mario Bailey, ¿no? Sus dos novelas, las más importantes, se titulan Rojo y Negro y la obra La Cartuja de Parma. El segundo autor francés más importante es Honoré de Balzac, quien escribió más de 100 novelas, ¿no? Constituidas todas ellas en la obra La Comedia Humana, que es un conjunto de novelas que presentan la sociedad francesa. Y finalmente encontramos a Gustave Flaubert, un tercer autor francés que alcanzó la fama con la publicación de su obra Madame Bovary. Madame Bovary. Estos tres autores han evidenciado situaciones sociales en las que el hombre tiende a la degradación absoluta
¿Por qué? Por una frase citadina que quizás conocemos, ¿no? Mientras no toque fondo, no va a poder entender la magnitud de este movimiento. En Inglaterra tenemos al autor Charles Dickens con su obra Oliver Twist o su novela autobiográfica que es David Copperfield. En Rusia, ya lo he mencionado hace un momento, tenemos a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, El idiota, El jugador. En el caso de León Tolstoy tenemos La guerra y la paz, Ana Karenina, la sonata de Kreutzer, que son por mencionar sus obras más importantes. Es importante que entendamos cuáles son los principales novelistas del realismo europeo. Charles Dickens, Balzac, Gustavo Flaubert y Emilio Zola. Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, José María de Quirós. Ahora, estos autores, y usted habrá podido decir, profesor, pero ahí aparece Emilio Solá y usted no lo ha mencionado. Claro, Emilio Solá pertenece a la vertiente del naturalismo. ¿Y eso qué tiene que ver? En el caso del naturalismo, es una versión incluso más cruda que el realismo, más cruda. Y recuerden que de él ya hemos hablado y hay unas preguntas en el banco porque preguntan sobre su obra Naná. ¿Cuáles son las características de esta novela realista? Son 6. Algunas de ellas ya las sabes, ¿no? La verosimilitud, el didactismo, el narrador omnisciente, la estructura lineal, las descripciones minuciosas y la aproximación del lenguaje al uso coloquial. ¿Cuáles son estas características de la novela realista? Cuando decimos verosimilitud es porque las obras tienen una experiencia cotidiana. Y los protagonistas, incluso los ambientes, son creíbles, existen. No llega a la fantasía o la imaginación que otros movimientos lo han hecho. Didactismo. Bueno, los autores pues van a aprovechar estas novelas para manifestar una lección moral o social. Sobre todo moral o social, ¿no? No tenemos que caer en la autoayuda o darle una propia opinión al lector, ¿no? El lector tiene que salir con su opinión, tiene que quedarse con su opinión. Cuando hablamos de narrador omnisciente, el narrador sabe lo que va a suceder. Conoce los más ocultos pensamientos y deseos de sus personajes e interviene directamente en la obra juzgando hechos y personajes. Para ello es importante que te concentres en la lectura, utilices tu imaginación y puedas tener pues al menos un saber previo de qué lugares están hablando o mencionando dentro de la obra. Cuando decimos estructura lineal, recuerda que en las técnicas narrativas que hemos visto, la estructura lineal se refiere a las obras literarias, o es una técnica, perdón, una técnica literaria antigua o tradicional, y la linealidad se caracteriza porque tiene 3 elementos, ¿no? Espacio, tiempo y acción. En este caso, la estructura lineal se está estableciendo, recordando desde el tiempo. ¿Eso qué significa? Que los hechos van a ser consecutivos. ¿Ya? No va a haber esa ruptura. En las descripciones minuciosas es porque se van a estos pormenores quizás se manifiestan para poder ayudar en reconocer la personalidad del personaje. En la aproximación del lenguaje al uso coloquial es porque el lenguaje es sencillo, es claro. Y por supuesto que va a influir mucho la condición social o su psicología. ¿Ya? Los temas. Y creo que con esto vamos terminando el tema del día de hoy.
Siempre va a existir un enfrentamiento para ellos entre la sociedad y el individuo. La sociedad que quizás hace parámetros respecto a la convivencia del hombre, o quizás los protagonistas luchan por integrarse a una sociedad hostil, una sociedad difícil. Y también vamos a ver los conflictos eh, provocados por la necesidad del dinero o la ambición del mismo, los problemas familiares o conyugales. Bien, en la próxima videoconferencia hablaremos a profundidad de los autores y sus principales obras. Muchas gracias. Recuerden que es importante cuidarse y mantenerse en casa.